En medio de todo esto, Roma está en problemas, ¿verdad? Porque está empezando a perder un montón de market share, como dice mi papá. Y hay países que se están levantando y guerras que están sucediendo, hay un montón de teología nueva. Entonces, lo que sucede es que el Papa Pablo III convoca un concilio, vamos a ponerlo entre comillas, ecuménico. Ecuménico quiere decir, ¿verdad?, universal, de Trento, para hablar en materia de doctrina de teología por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Es convocado en 1545 y finalizó en 1563. O sea, es un concilio de 18 años, imagínense. Creo que fueron como 6 sesiones, y el tema es que obviamente los que estuvieron en las primeras muy posiblemente no estuvieron en las últimas, porque pasaron 18 años entre uno y otro, y era un concilio tan complicado que a veces los que estaban ahí se agarraban a golpes, ¿verdad? Entonces es convocado por Pablo III porque ve la amenaza protestante, se esparce por toda Europa, y a este concilio fueron convocados obispos, sacerdotes, cardenales, jesuitas, que era un grupo nuevo, que si tengo chance les cuento, pero creo que no me va a dar chance, y funcionarios gubernamentales de estados papistas. Curiosamente no llaman a Calvino, curiosamente no llaman a Knox, no llaman a ninguno de ellos, porque en el concilio allá atrás, donde quemaron a Jan Hus, ¿verdad?, el de Constanza, el mismo concilio dijo que los papas, por aquel tiempo habían 3 papas, pero eso es otra conferencia. En aquel tiempo, ¿verdad?, el concilio dijo que este papa estaba equivocado y ese otro estaba equivocado y este no sé qué, y el concilio trató de tomar decisiones por encima del papa. Entonces, en este caso, el papa convoca a los que están del lado de él para que no suceda lo mismo. Entonces no invitan a casi nadie, pero en una de las sesiones invitan de manera informal a los protestantes para que vayan, hablen y digan lo que piensan, pero nada de lo que ellos dijeron o pidieron se discutió de manera formal. No se metieron en la agenda, todos los protestantes se fueron porque igual no iban a decir nada de lo que ellos estaban pidiendo. Y esto es llamado por los historiadores como la contrarreforma, porque esto era el Papa y Roma haciéndole frente doctrinalmente, no en temas de guerra o en temas de costumbres, doctrinalmente o teológicamente a lo que estaban diciendo Lutero, Calvino, Knox. Entonces vamos a leer un poquitillo, ¿verdad?, porque el concilio es de 600 páginas. Vamos a leer acerca del sacrificio de la misa. Antes de empezar esto, quiero decirles que este concilio sigue vigente. Entonces, este es el concilio que oficializó la doctrina católica alrededor de estos temas. Entonces, todo lo que yo leo ahorita es lo que se mantiene todavía en Roma. Canon número 1 dice: si alguno dijere que el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que dársenos de comer a Cristo, sea anatema, sea maldito, sea arrancado del pueblo de Dios. O sea, si alguno dice que la misa no es un sacrificio, y esa es la que están celebrando ahorita, la misma misa, o sea, esta no es una que es diferente, es la misma. Si no se ofrece a Dios y no es un sacrificio, sea maldita esa persona excomulgada. Canon número 2, si alguno dijere con las palabras, haced esto en memoria mía, que eso es lo que dijo Cristo. Cristo no instituyó sacerdotes a sus apóstoles, o que no les ordenó que ellos y otros sacerdotes ofrecieran su cuerpo y su sangre, sea anatema. O sea, si Cristo es decir, hagan eso en conmemoración mía, no dijo, lo que dicen es, Cristo cuando dijo eso, dijo que sus sacerdotes, que sus apóstoles y sus descendientes son ahora sacerdotes que pueden realizar este sacrificio. Mientras los protestantes decían no, cuando Cristo dijo haced eso en conmemoración mía, significa haced eso en conmemoración mía. Sea anatema. Canon número 3, si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias, o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, o sea que el sacrificio de la misa, la Eucaristía, no aplaca la ira de Dios en ese momento. Eso es propiciar, aplacar la ira de Dios. Pero no es propiciatorio, o que solo aprovecha el que lo recibe, y que no debe ser ofrecido por los vivos y por los difuntos, porque si perdona pecados vamos a ofrecerlos por todos, obviamente, ¿verdad? Por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea anatema, o sea, sean malditos, sean condenados al infierno. Pero vamos, ¿qué dice la Biblia?
Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, no todos los domingos, no todos los días, no todo mediodía, una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está, hablando del Antiguo Testamento, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No puede estar más claro, ¿verdad? Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así con una sola ofrenda hizo pecados perfectos para siempre los santificados. O sea, usted no necesita que nadie haga un sacrificio por usted, porque Cristo en la cruz hizo el único sacrificio que lo hace usted ahora perfecto en presencia de Dios. Y usted no tiene que ir todas las semanas a presenciar un sacrificio para limpiar pecados por los cuales ya Cristo pagó en la cruz. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Ojo, pues donde hay remisión de estos, ¿y dónde hubo perdón de pecados? En la cruz, ¿verdad? Ahí fue donde el Señor obtuvo remisión de nuestros pecados. Donde hubo remisión de pecados de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya se pagó el sacrificio allá una vez y para siempre. Una sola vez. Entonces allá, o aquí, o donde sea que ustedes quieran ver que se hace una misa, se ofrece un sacrificio muy parecido al que se hacía en el pueblo judío antes de que viniera el Señor. Volviendo a las sombras y a los símbolos en vez de la obra donde esas sombras apuntaban. Y segundo, la justificación por la fe. Vamos a ver qué dice Trento acerca de eso. Y la justificación por la fe viene a que es el Evangelio realmente. Porque lo que trata esto es que nos salva. Dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con sola la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere. Esa es la palabra clave. La fe, sí, es necesaria, pero no es esencial, que es diferente, o no es suficiente. Es esencial, pero no es suficiente, sino que requiere algo que coopere con ella. A conseguir la gracia. O sea, hay que cooperar para conseguir gracia. ¿Verdad? Qué raro tratar de conseguir gracia. De la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. O sea, el que crea que uno se salva solo por fe, que sea maldito. Porque esa fe, la persona tiene que cooperar con esa fe, con sus obras, para tener la gracia suficiente para ir al cielo. Canon número 11. Si alguno dijere que los hombres se justifican o con sola la imputación de la justicia de Jesucristo, o con solo solo por Cristo, o con solo el perdón de los pecados, excluida la gracia y caridad que se difunde en sus corazones y queda inherente con ellos por el Espíritu Santo, o también que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea anatema. O sea, que si la gracia por la que nosotros somos salvos no es otra cosa que el favor de Dios, seamos malditos. Y que si nosotros estamos justificados con solo la imputación y justicia de Jesucristo, seamos malditos. Sino que el hombre tiene que hacer algo. Canon número 16. Si alguno dijere con absoluta e infalible certidumbre que ciertamente ha de tener hasta el fin el gran don de la perseverancia, a no saber esto por especial revelación, sea anatema. O sea, si alguno de aquí cree que ustedes van a ser salvos, ustedes van a ir al cielo porque Dios a ustedes los sostiene, y el que los salvó, el que inició la obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, sea anatema. Último, si alguno dijere que la santidad recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras. Es que la gente cree que la Iglesia Católica enseña salvación por obras. No es eso. Sí hay salvación por fe, más buenas obras, sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación. O sea, que las buenas obras son un fruto de la justificación y no un medio para obtenerla, que se alcanzó
pero no causa de que se aumente, sea anatema. No quiero gastar mucho tiempo, pero déjenme leerles un toquecito de Efesios capítulo 2, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué cooperó un muerto? Nada. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Cristo nos rescató, Cristo nos revivió, Cristo nos santificó, Cristo nos sentó en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de nuestros méritos, no de su gracia, dice acá, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo famoso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo hago para apuntar esta cosa? No sé cómo apuntarlo, pero básicamente eso. No por obras. ¿Cómo se apunta esa hora? A ver. Me pasé en toda la intensidad de esto, pero ya me perdí. Bueno, ustedes lo encontraron, ¿verdad? Sí. Sigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada. Nada es nada. Es más, la misma fe que lo salvó no es de uno, sino que es don de Dios, no de nosotros, para que nadie se gloríe. Porque si la fe viene de mí y la fe no viene si la fe viene mía y es algo que yo tengo que hacer, y yo tuve fe y mi papá no tuvo fe, yo tengo algo en que gloriarme, porque venía de mí. Pero dice el apóstol: no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces es otro evangelio, ¿verdad? No es salvación por fe, salvación por fe y obras. No es salvación por gracia, es gracia y méritos. No es solo Cristo, yo tengo que hacer un montón de cosas también. Déjame adelantar esto un poquito. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de otro evangelio? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de alguien que predica otro evangelio? Dice, no que haya otro, porque no hay uno. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Ni siquiera es hacerlo, o sea, no es desecharlo, es cambiarle cosas. Y aquí a este tiempo los judíos de aquella época querían decirle a los cristianos: ok, la fe es importante, pero usted tiene que circuncidarse también, o si no, no va a ser salvo. Y tiene que seguir estos mandamientos y estas fiestas y estas cosas. O sea, fe más obras. Pero si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Roma, esa es de las ironías más grandes que existen en la historia. Roma, al querer condenar la reforma protestante, al querer maldecir la reforma protestante, se maldijo a sí misma. Porque predicó otro evangelio además del Señor y quedó, según Gálatas 1, maldecida y apartada de Dios. Y sigo leyendo: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué significa esto? Porque eso es algo gigantesco. Si ese concilio sigue vigente, ellos no son cristianos. Es así de sencillo. Roma no es iglesia. Yo odio, perdón, ya va a ser un tema ya es un tema mío. Yo detesto cuando se les dice católicos. Lo detesto porque católico es la palabra más bonita que hay. Cuando hablan de papa y concilios y cardenales, ¿verdad? No católicos que andan por ahí, sino del sistema. Porque católico significa universal. Es la iglesia universal de Cristo. Y cuando se le dice católica y se le dice apostólica, es la iglesia universal de Cristo que fue fundada por los apóstoles y sigue viva hasta hoy. Y yo sí haría un cambio muy grande, yo sí haría mentalmente una distinción muy grande entre alguien que sigue al Señor y dice que Jesucristo es el Señor, a una institución que predica otro evangelio. Y por eso es que los reformadores se jugaron la vida. No era porque ellos pensaban que diferían un par de cosillas, sino ellos decían: eso no es el evangelio de Cristo, ese evangelio no salva.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo queda la cosa? Quedan los luteranos, ayer viven en Alemania, peleados con todo el mundo. Quedan los calvinistas en Francia, en Suiza y Bélgica. Después un grupo de esos calvinistas llegan a Inglaterra y se dan cuenta que lo que en Inglaterra, que se separó de la iglesia por un berrinche del rey, sigue teniendo un montón de temas, obras y de ritos y de sacrificios y de cosas, y estos seguidores de Calvino dicen, no, hay que reformar esto por completo, y eso se le empiezan a llamar los puritanos. Entonces los puritanos empiezan a actuar en Inglaterra para reformarla. Por otro lado estaba el Papa y los jesuitas, que era una orden especial que el Papa comisionó para hacerle frente a esta amenaza protestante. Entonces saben muchísimo, de hecho. Y toda la idea era combatir con esto en Europa Central y en la península ibérica. Y en este mismo tiempo la gente estaba conociendo el Nuevo Mundo, ¿verdad? Abierto con posibilidades de expansiones. Y nosotros sabemos qué pasó, ¿verdad? De España se vinieron para acá con la religión católica y conquistaron. Los puritanos se fueron para Estados Unidos, también los anglicanos. Y todo este desmadre que empezó con un monje pegando un papel a una iglesia, llegó literalmente a los confines de la tierra.